Muy buenos días, señor Garicano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí. Igualmente. Bueno, el coste de desconectarse del gas ruso, y llevamos muchas semanas hablando de eso, según la Comisión Europea, asciende a 210.000 millones de euros. Eso es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero, pero la alternativa es peor. Siempre hay que considerar qué alternativas hay. En este caso, seguir dependiendo de Putin, seguir estando sujetos al chantaje de Putin y seguir financiando la guerra de Putin nos va a costar mucho más, porque cuanto más dure la guerra, más riesgos hay, más inestabilidad económica. Lo estamos viendo. Ahora mismo tenemos el gas y estamos en una inestabilidad y una incertidumbre enorme. Es mejor dar un paso decidido, desconectarse y acabar con esta situación. Nos dice la Comisión que hay que apostar por el ahorro y también por las renovables, pero nos preocupa lo que pueda pasar el invierno del año próximo. En Alemania ya se está diciendo que priorizará a las empresas y que a los ciudadanos, incluso a algunos jubilados, se les puede enviar a España, donde hará menos frío que en Alemania. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tener un problema realmente de suministro o solo de precios? España tiene una situación relativamente mejor porque somos el país con mayor número de terminales de gas licuado. Entonces es muy fácil traer gas en barco y eso quiere decir que aunque se corte la entrega física, vamos a tener gas. Será más caro, ese es el problema. Pero realmente a la hora de pensar en la seguridad de suministro, yo creo que España, salvo que tuviéramos un problema con Argelia, que se nos enfadaran y nos montaran un lío, lo normal es que España en términos de seguridad de suministro no tuviera problema. Será más caro, habrá que usar la flexibilidad presupuestaria que nos quede para ayudar a las familias más desfavorecidas, pero lo podremos hacer. ¿Qué está pasando con lo de topar el gas? Que parece que se va retrasando una y otra semana. ¿Cuándo empezaremos a notarlo en la factura? Sí, yo creo que se tiene que notar. Tiene que ponerse en marcha el mecanismo que se ha aprobado cuanto antes. La realidad es que Bruselas ha estado tratando de asegurar que no se rompe el mercado único. Para Europa es muy importante. De hecho, Europa, mientras España está intentando hablar de islas, Europa está buscando mecanismos que interconecten más, porque Europa lo que necesita es asegurar que el gas que llegue por puerto a España, por ejemplo, va a poder viajar a Europa. Y una de las cosas que Europa ha hecho esta semana, ha planteado un nuevo plan con 20.000 millones de euros. Es como un nuevo fondo de recuperación, no tan grande como el anterior, pero un nuevo fondo de recuperación para que se invierta en interconexiones y en intentar evitar la dependencia del gas ruso. Esa es realmente la necesidad de Europa ahora mismo, poder interconectar para llevar el gas de un lado. Una de esas interconexiones podría ser el MidCat. Lo digo porque es una obra que va a tardar todavía mucho tiempo, ¿no? Creo que está pensado que tarde mucho tiempo, pero creo que deberíamos pensar en hacerla mucho más deprisa. Durante la Guerra Mundial se hicieron gasoductos en meses, en Estados Unidos oleoductos. Creo que se podría hacer en 6 meses si realmente se invirtiera. ¿De verdad? Y se diera prioridad. Sí. Mira que los expertos nos hablaban siempre de 2 años. Siempre se habla de años, pero realmente no se empieza. Si hay voluntad. Claro, el problema es que ahí está, seguimos diciendo que cuándo va a ser. El famoso MidCat que tiene que atravesar, digamos, los Pirineos para llegar a La idea Francia. es que el gas que llega a España se pueda transportar a Europa, en particular a Alemania. Hay un problema en la frontera, que es que el gas, la presión del gas francés y la del español es diferente, como el ancho de vía, pero realmente este problema debería poderse solucionar. Y la realidad es que si dedicáramos los recursos a esto prioritarios, es decir, oye, esto es una emergencia, se podría estar haciendo. Lo raro de Europa es que, por un lado, Alemania, Francia, España, estamos hablando de una crisis enorme y, por otro lado, las medidas un poco radicales que hace falta tomar de economía de guerra, un poco para evitar esa situación de desabastecimiento, no se toman, se sigue hablando, ¿no? Se sigue sin empezar esa obra, se sigue cerrando centrales nucleares. Creo que Europa tendría que decir ya, oye, esto es una crisis y hay que reaccionar. Aquí, mientras, digamos que hemos agasajado al emir de Qatar, que ha dejado 5.000 millones, digamos, en inversiones, y luego, siendo uno de los principales productores de gas licuado, es una alternativa buena si nos sube Argelia la factura y para desengancharnos todavía más de Rusia, ¿no? No sé qué te parece a ti esta apuesta. Bueno, la realidad es que aquí las opciones con el gas y el petróleo, Dios decidió poner el gas y el petróleo en sitios no muy recomendables, ¿no? Para el petróleo habrá que hablar con Irán, con Arabia Saudí y con Venezuela, y para el gas, nos guste o no nos guste, y porque no queremos hablar con Rusia, digamos, y para el gas es algo parecido. Entonces, bueno, la realidad es que hay que asegurar el suministro, eso es lo más importante. Solo las renovables nos permitirían, digamos, no tener que depender de esos países, pero no sé hasta qué punto estarán a pleno rendimiento, a pleno funcionamiento. ¿Cuándo tendremos que esperar
para que las renovables tengan un peso importante en el mix energético? Sí, cuando hay viento y hay sol, las renovables ya tienen todo el peso. Realmente capacidad renovable tenemos para no usar ninguna otra energía. De hecho, hemos tenido días con energía a 0 euros, a 4 euros. El problema es cuando se acaba el viento y el sol, que la energía que tuvimos antes no la podemos guardar. El problema de renovables es que no las podemos almacenar. Entonces, ¿cómo podemos pasar estos años hasta que tengamos almacenamiento de la energía renovable, baterías gigantes, digamos? Pues no tenemos más remedio que usar el gas y la nuclear. Nos dicen que los pantanos se podría almacenar parte de esa energía. Ya usamos los pantanos para almacenar, se puede hacer, Suiza son los maestros en esto, cuando nos sobra energía, pues llevar el agua arriba y volverla a bajar. Pero es muy caro y muy limitado, la verdad. Pero son formas que tenemos que explorar, todas las formas, con hidrógeno líquido, con crear baterías con lo que sea, ¿no? Incluso con peso. Hay sistemas que lo que hacen es levantar una piedra, digamos, por ponerlo de una manera muy sencilla, y dejar que se caiga. Levantar a la piedra cuando la energía está barata y dejar que se caiga para generar energía. O sea, hay muchos sistemas, gravedad sería agua sería levantar el agua y dejarla que se vuelva a caer, pero todavía son todos relativamente... Me quedo con que tenemos un problema de almacenaje. Ese es el que problema. Todavía no hemos resuelto. Le quiero preguntar por otras cuestiones, más allá de la crisis energética. El Banco de España nos pinta un panorama económico, en fin, no muy brillante, alerta de los altos niveles de deuda y déficit que tenemos ya ahora mismo, critica las medidas que ha aprobado el Gobierno, viene a decir que son parches, que no resuelven la situación, esa subvención al precio de los carburantes, dice que solo beneficia a las rentas más altas, pide que no se vinculen las pensiones o sueldos al IPC, a la subida de la inflación. Y Escrivá, el ministro, considera que las respuestas, las recetas del Banco de España están algo desfasadas. Quiero que escuchen. El banco no ha hecho ningún análisis nuevo, no he visto ningún elemento nuevo. A mí lo que me interesa de los informes son los elementos tangibles, los análisis, las aportaciones, y este informe no trae nada. Que yo haya encontrado, no hay nada nuevo. No, eso del Banco de España haciendo de Pepito Grillo y tirando de orejas al Gobierno, digamos que ya viene de meses atrás, pero ¿a quién nos tenemos que creer? ¿Al Gobierno o al Banco de España? El Banco de España es una institución independiente. Su trabajo es ayudar a que Europa tenga una política monetaria correcta. Para eso tiene que estudiar todos los elementos, incluida política fiscal. Y evidentemente, como institución independiente, sus juicios tienen mucho crédito. El señor Escrivá, que es economista, lo sabe y debería reconocerlo. El Banco de España le está diciendo cosas muy sencillas que yo no he visto ningún economista que haya negado. No creo que exista ningún economista que niegue que la reforma que el Gobierno hizo del sistema de pensiones aumenta mucho el déficit estructural de España, y que el déficit estructural es lo que va a usar Europa luego para mirarnos y decir, oye, estos señores se van a gastar. ¿Déficit estructural qué quiere decir? Que nos vamos a gastar más de lo que ingresamos siempre. O sea, durante muchos años. Y eso al final nos crea una situación de inestabilidad, que el Banco de España le está diciendo al señor Escrivá, oiga, hagan los deberes. ¿Qué ha pasado? Que Europa nos ha puesto unos deberes un poco regulares y hemos hecho trampa. Europa nos ha dicho, primero, asegurar que las pensiones tienen suficientes recursos, digamos, son suficientes, no, primero que sean generosas, digamos, vale, que sean adecuadas para las necesidades de la gente, y luego que sean sostenibles. Entonces, el primer paso de marzo, el Gobierno ha dicho, tiramos la casa por la ventana, subimos todas las pensiones, y el segundo es a finales de este año. Entonces Europa nos hace el primer examen, lo pasamos y ahora viene el difícil. Y cuando venga el difícil, el Gobierno dirá, no, esto de que haya suficiente dinero para pagar las pensiones, no lo podemos hacer porque no tenemos mayoría del Congreso. Eso será lo que pase. El señor Gentiloni, cuando yo le pregunté sobre este tema hace 2 semanas, me decía, bueno, claro, es que estamos preocupados, pero todavía ese examen lo vamos a hacer luego, ¿no? Entonces, el Gobierno está un poco haciendo trampas, subiendo y diciendo, bueno, luego ya veremos. El luego ya veremos, el Banco de España está diciendo, oye, cuidadito, que luego ya veremos es ahora, que a lo mejor Europa te quita las reglas y te las relaja, pero luego la gente que te está prestando dinero a lo mejor te lo deja de prestar, y ese es el riesgo. Volveríamos a hablar de una prima de riesgo que se dispara, porque igual no merecemos, digamos, todo el crédito de los mercados. Totalmente. Los mercados lo que hacen es intentar pensar a medio plazo si el dinero que nos prestan se lo vamos a devolver. Y cuando ellos ven que gastamos cada mes mucho más de lo que ingresamos y que no hay perspectiva de recortarlo,
van a decir, oye, estos son solventes. Ese momento hay que evitarlo. Ese momento, un momento zapatero, digamos, en el que aquel mayo de 2010 el presidente del gobierno tuvo que dar un giro. De repente, no sé, fueron un minuto y medio, anunció recorte. Llamó a Angela Merkel, llamó al primer ministro de China. Ahí es cuando a un país le quitan el volante del coche y le dicen, conduzco yo. Eso no se puede. Eso es lo que hay que evitar. Eso no se ¿Cuándo puede se puede producir ese momento? El gran economista Maynard Keynes decía que las cosas pasan muy despacio, mucho más despacio de lo que pensamos, hasta que pasan mucho más deprisa de lo que tememos. Es decir, poco a poco uno mira y dice, bueno, el mercado está tranquilo, y de repente el mercado mira y dice, vamos a ver. Puede pasar cualquier detalle, cualquier sorpresa, etcétera, y la gente entonces mira con cuidado. Y lo que en ese momento no se debe hacer es estar en la cola, es ser el último de la fila. Porque en ese momento todo el mundo se concentra y dice, uy, estos señores no cumplen. Entonces el gobierno tiene la oportunidad, no debe esconder la cabeza como el avestruz en la arena, tiene la oportunidad de decir, oye, antes de que alguien nos ponga los deberes fuera, pongámonos nosotros. Y el Banco de España creo que está haciendo su trabajo, que es ser el Pepito Grillo que intenta sacar esa cabeza enterrada en la arena y decir, vamos, hagan las cosas. Y el señor Escrivá, le garantizo que lo sabe. O sea, el señor Escrivá sabe perfectamente que no ha hecho los deberes y que los tiene que hacer. El problema es que este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, no sabe cómo gestionar su coalición. Para cosas mínimas, ¿cómo la va a gestionar para cosas tan importantes?